reumática es una enfermedad que provoca dolor verdadero en el cuello, los hombros, en las caderas. Aparece después de los 50 años, pero se puede solucionar. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Contreras, él es reumatólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, usted, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las principales causas del dolor que aparece por todo lado, especialmente después de los 50? Bueno, en este caso en particular de la polimialgia reumática, esa es una enfermedad cuyo origen realmente no se sabe, se desconoce. Sin embargo, es una condición que genera mucho dolor a nivel de lo que es hombros y caderas. Usualmente esta enfermedad se presenta usualmente en mayores de 50 años y usualmente el grueso del diagnóstico es en edad de los 70 años. Entonces es una condición que va a afectar a una población de adultos mayores principalmente. ¿Cuáles son las características de ese dolor en específico que nos puede hacer creer que se trata de esta enfermedad? Es un dolor que característicamente es inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor va a ser más intenso en el reposo, la movilidad y la actividad física va a disminuir el dolor y sobre todo se va a presentar con una rigidez muy importante, posreposo usualmente. El paciente puede ser que se levante por las mañanas con mucha rigidez articular y con un mayor dolor. Estamos en este momento también en el Facebook Live para invitar a todas las personas a que aprovechen a consultar ahora que está aquí con nosotros en casa el doctor. Doctor, ¿cuáles otros síntomas se pueden presentar en las personas que padecen de esta enfermedad? Pueden presentar síntomas como muy generales, por ejemplo, pérdida de peso, fiebre, en la mitad de los pacientes se puede presentar. Debido a que los pacientes se ven muy limitados, pueden dar una depresión reactiva, que el paciente pues se vea un poco más limitado, entonces tengamos este tipo de síntomas. Una pérdida de peso no voluntaria también podemos presentarla. Vamos a llamar por favor a nuestra modelo, pase adelante, para que podamos revisar precisamente, doctor, acá en nuestra modelo, y nos pueda usted indicar. Se quejan mucho las personas que tienen dolor en el cuello. ¿En cuál parte del cuello? Si usted nos enseñas por este lado, ¿en qué parte es que duele? Sí, realmente en esta condición de la polimialgia reumática, el dolor lo vamos a enfocar en lo que es el cuello, ambos hombros, usualmente es un dolor bilateral en ambos hombros y también en parte del, por abajo del hombro, ¿verdad? Entonces, característicamente vamos a tener un dolor en lo que es cintura escapular, es decir, hombros, cuello y lo que es los brazos, parte de los brazos. Va a haber mucha limitación, mucho dolor al movimiento, usualmente por reposo y rigidez de las articulaciones. Usted me haría el favor de dar vuelta acá para que podamos ver en la parte del cuello específicamente, doctor, ¿en dónde es que duele exactamente? Usualmente acá. En lo que es la unión acá de la séptima vértebra, principalmente vamos a tener ese dolor, ¿verdad? Que se puede extender hacia hombros. Pero también en la polimialgia reumática vamos a tener un dolor que es en la cintura pélvica, es decir, a nivel de la cadera, muslos, inclusive también los pacientes se quejan de un dolor en los glúteos, profundo. Entonces, la polimialgia reumática la vamos a tener en cintura escapular y lo que es la cintura pélvica usualmente. En pacientes, y hago énfasis en esto, usualmente en mayores de 50 años, usualmente el diagnóstico se hace a los 70 años, usualmente el grueso de los casos que vemos. Cuando está ya en su peor momento. Ahora, las personas cuando sienten un dolor lo que hacen es tomarse un analgésico, les alivia un ratito, pero ¿en qué medida realmente funciona? Realmente los analgésicos usuales que le pueden vender en la farmacia o ese tipo de medicamentos van a tener una muy moderada, leve mejoría en el cuadro. En ese tipo de enfermedad como la polimialgia reumática, el tratamiento de primera línea es esteroides, antiinflamatorios tipo esteroideos. ¿Ese es el tratamiento para hacer un control permanente? Usualmente esta enfermedad responde bastante bien a lo que es el tratamiento. Es una de las enfermedades en donde tenemos una respuesta muy espectacular porque el paciente viene presentando los síntomas desde hace meses, ve al reumatólogo, detectamos el problema, detectamos que es una polimialgia reumática, iniciamos el tratamiento
y en cuestión de 72 horas, 3 días, el paciente está como nuevo. Pero rápido, doctor. Súper rápido. Es una de las enfermedades que tienen una mejor respuesta a la terapia. Usualmente el tratamiento esteroideo lo podemos mantener por un periodo de, en promedio, 1 año a 2 años máximo. Es decir, cuidando siempre los efectos secundarios de la del medicamento. Siendo un tratamiento esteroideo, ¿pueden consumirlo personas alérgicas a los AINES? Sí, digamos, no hay ninguna como contraindicación, como los AINES son otro tipo de antiinflamatorios y los esteroideos son totalmente otro grupo, entonces no habría problema en pacientes que tienen alergia a AINES. Quizás surge la idea de las personas que sienten ese tipo de dolores en la parte de los hombros, las caderas, bueno, ¿será que es específicamente esta enfermedad? ¿Cómo hace usted para diagnosticar que se trata de esto? ¿Qué luz le podemos dar a los pacientes? Realmente esta enfermedad hay que detectarla y tratarla porque no va a remitir, no va a mejorar síntomas si nos quedamos quietos o realmente hay que buscar una ayuda médica porque si no los síntomas pueden empeorar. Entonces, usualmente el diagnóstico lo hacemos con una buena historia clínica, con una buena examinación, es decir, en el sentido de que la enfermedad se caracteriza principalmente, como dije en un inicio, por enfocarse el dolor en cintura, escapular, hombros, cuello y brazos y también en cintura pélvica, es decir, caderas, muslos y glúteos. Eso es lo caracteriza. Cuando un paciente mayorcito, mayor de 60 años, me viene con un dolor que lo caracteriza o me lo dice que es más intenso en estas áreas, más algunos laboratorios a nivel sanguíneo que nos muestran inflamación, entonces ahí tenemos un buen diagnóstico, una buena posibilidad. Sin embargo, siempre el paciente hay que estudiarlo por otros diagnósticos diferenciales. Puede ser que esté desarrollando alguna artritis reumatoidea o alguna otra enfermedad reumatológica. Entonces, siempre es importante hay que revisarlo casuísticamente. Don Carlos nos está preguntando por qué él consume cystatina. Es este medicamento que se da para controlar el colesterol. Correcto. Pero él indica que le duelen los músculos y que él considera que es a causa de este medicamento. ¿Cómo se puede contrarrestar esta situación? Las estatinas tienen un efecto secundario, como dice don Carlos, que puede generar dolores musculares generalizados. Esto es debido a que estas estatinas producen inflamación muscular, es decir, provoca una miopatía inflamatoria. En estos casos no hay de otra que suspender el medicamento porque los síntomas pueden agravarse si continúa tomando el medicamento. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, a mí me duele un hombro, pero realmente el otro no? ¿Eso es un indicativo de que no se trata de esta enfermedad? Usualmente, digamos, cuando estamos frente a una polimialgia reumática, lo más importante es, digamos, en quién se presenta. Si estamos ante un paciente mayor de 50 a 60 años, porque recalcamos, es una condición que afecta mucho a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y si es un solo hombro, entonces va en contra del diagnóstico. No, usualmente cuando duele un hombro nada más hay que buscar causas como traumáticas, que se hizo un mal movimiento, que tal vez haya alguna enfermedad en el manguito rotador, ¿verdad? Que ya podría ser otra cosa entonces. Una tendinitis, una bursitis, por ejemplo, entonces hay que buscar otras causas. ¿En qué medidas esos dolores podría ser por desgastes, por una lesión, por dormir de lado? ¿Cómo se logra determinar realmente, doctor? Ya que esta condición se presenta mucho en pacientes un poco mayores, como les digo, 60, 70 años, el llamado desgaste, que el término médico es artrosis, es muy frecuentemente presente en estos pacientes. Entonces, sí es una causa que hay que descartar, ¿verdad? Lo que pasa en el desgaste es el cartílago. La almohadita que está entre las articulaciones se nos desgasta, se nos colapsa el espacio articular y entonces, como así decirlo, choca hueso con hueso y eso genera dolor. Ese es el dolor provocado por el desgaste, que también se puede detectar y hacer diagnósticos diferenciales con una polimialgia reumática. Claro, usted me haría el favor aquí por detrás para poder señalar, en esta parte de la espalda, yo sé que muchas personas, mi mamá también, se quejan mucho del dolor en esta parte de la espalda, doctor, en la cadera que llaman. ¿Eso podría ser una señal de tener la enfermedad? Sí, podría ser una señal, sobre todo, por ejemplo, si en conjunto presenta dolor en esta área superior, pero que si también lo presenta en esta área y tiene las características usuales de un dolor inflamatorio, es decir, que duele más en el reposo,
que mejora con el movimiento y que se levanta muy rígida, entonces sí podríamos estar ante una señal posible de una enfermedad inflamatoria. El dolor mecánico, como por ejemplo el dolor de columna, que es por la ciática, como dice la gente, es diferente, porque más bien el dolor lumbar por ciática es un dolor que se intensifica con el movimiento y más bien mejora con el reposo, que es lo contrario a el dolor inflamatorio que estamos viendo en la polimialgia reumática. Entonces eso podría ser una diferencia en lo que es la clínica de la enfermedad. Bueno, hablando de mi mamá, está haciendo pregunta en el Facebook Live, ella está tomando 3 medicamentos que son Tenoxicam, Plaquenil y Prednisona. Los 3 medicamentos los está tomando desde hace 3 años. ¿Cuánto tiempo realmente tiene que tomarlos, doctor? Bueno, estos medicamentos que me acaba de nombrar, digamos, depende del diagnóstico. ¿Cuál será el diagnóstico que tiene la señora? El Plaquenil es una medicina que se utiliza usualmente en artritis reumatoidea, en lupus eritematoso sistémico. Osteoporosis tiene. Digamos, en el caso de estos 3 medicamentos que está consumiendo en la osteoporosis no tiene que ver, ¿verdad? Lo que es la Tenoxicam es un AINE y la prednisolona es un antiinflamatorio esteroideo. De hecho, la prednisolona es el esteroide esteroideo que nosotros utilizamos de primera línea para el tratamiento de esa condición que se llama polimialgia reumática. También nos está preguntando en este momento doña Flor, porque su esposo tiene 40 años, sufre de dolores muy fuertes, especialmente en los hombros y la cadera, 40 años, trabaja cortando cañas, es un hombre muy trabajador. ¿Qué le puede recomendar usted para disminuir estos dolores? Sí, en ese sentido sería una buena valoración presencial, ¿verdad?, por un reumatólogo. Si está un poco joven, como le digo, usualmente uno comienza a sospechar polimialgia reumática por arriba de los 50 años. En él, que tiene un trabajo que al parecer es bastante exigente físicamente, habrá que ver si son causas más que todo mecánicas, es decir, tendinitis, artrosis, alguna bursitis, algo asociado a que sea como riesgo laboral. Doña Gabriela también nos está consultando en este momento porque ella es alérgica a los corticoides y quiere saber si existe algo que ella pueda consumir para ayudarle también, porque está teniendo muchos dolores. En el sentido que tiene un diagnóstico ¿de qué tenía la señora? Un diagnóstico, bueno, no nos está indicando el diagnóstico, pero ella es alérgica a los corticoides y tiene muchísimos dolores. Entonces, ¿qué puede tomar? En ese caso sería de buscar algún tipo de AINE con una buena perfil de seguridad, tanto a nivel gástrico como cardíaco, ¿verdad?, que le pueda ayudar con los dolores, pero más que todo es ver el origen de los dolores, ¿verdad?, para llegar a un diagnóstico adecuado y un tratamiento más dirigido. Don Esteban también nos está preguntando si el Cartil es recomendado para el desgaste. El Cartil es una de las marcas que hay muchas, probable de colágeno. Realmente para lo que es la artrosis o el desgaste, como le llama popularmente la gente, lo que se recomiendan son 3 productos que están en el mercado bajo diferentes nombres. La glucosamina, el colágeno y ahora con un poquito de evidencia lo que es la cúrcuma. Sin embargo, sí tengo que ser claro de que a veces los resultados pueden ser controversiales. En algunos pacientes pueden mejorar mucho lo que es la artrosis, en otros pacientes no van a tener una buena respuesta. En mis pacientes lo que yo recomiendo, lo que les recomiendo es que traten con ese tipo de productos por un periodo de unos 6 meses a 1 año máximo. Si ven que hay mejoría, quédense con el producto, no hay ningún problema que lo consuman a largo plazo, pero si no han tenido una respuesta adecuada, pues no gasten la plata, ¿verdad?, porque no va a haber una respuesta mayor. Doctor, muchísimas gracias por respondernos acá en vivo. Tenemos otras muchas preguntas en Facebook, entonces quiero comprometerlo para que nos haga el favor de meterse aquí un ratico y responderle a todos. Sí, claro, ¿Le parece? Con mucho ¿Trato gusto. hecho? Trato hecho. ¿Ah? Trato